Bienvenidos mis amigos, mis amigas, estamos hoy en un tema muy interesante, profético, en la lista de reproducción de profecía retrospectiva, Yahweh contra el mundo, Yod-Hei Vav-Hei versus el mundo. Verán, Israel fue deportado a Asiria sobre el año 722 y luego Judá, que había quedado supuestamente de remanente, pero también fue deportada a Babilonia. De manera que Israel, la zona limítrofe, los límites de Israel, quedaron desguarnecidos, porque unos estaban ya en Asiria o aculturizados por las naciones donde estaban a raíz de estar en Asiria. De Asiria muchos pasaron a otras naciones, y los de Judá por su parte ya estaban en la cautividad babilónica, con lo cual, como digo, la tierra se encontraba sin protector, supuestamente. Entonces, en esas, Elohim Sebaot, Yahweh Elohim Sebaot, decidió proteger su tierra. Decidió proteger su tierra enfrentando ejércitos que venían hacia Israel con intenciones malignas a aniquilar al grupito que era como el rebusco, como decía Isaías, como el rebusco de la aceituna o de la vendimia, y pensaban aniquilar, ¿verdad? A los viejos que estaban allí, porque no los habían dejado allí prácticamente como despojo, porque se cogieron sobre todo a la generación de Daniel, que eran jóvenes que podían seguramente ofrecerle una mano de obra, etcétera, ¿verdad? Una aportación cultural, una aportación sobre todo física a la hora de ponerse a trabajar, y a los viejos y a los niños pues prácticamente que lo dejaron allí en Judá. Entonces, viendo Elohim, dice, por eso dice el verso, ¿verdad? Dice, y me maravillé de que no hubiera quien ayudara, ¿verdad? Pero dice, me salvó mi diestra, ahora lo vamos a ver. Por eso, porque se sintió provocado por cuanto no había nadie para ayudar a Israel, no había ningún fuerte en Israel sino él. Entonces tuvo él que asumir su responsabilidad de abatir al ejército enemigo. Vamos a ver 3 versos relacionados con esto. Hay más versos a lo largo de la escritura, seguramente. Pueden aportar ustedes más, pueden ponerlo en comentarios o pueden hacer videos de enseñanza por su cuenta presentando esto con más amplitud. En Joel 3.2 nos dice, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Y entonces los comentaristas interpretan que esto corresponde a los tiempos del Apocalipsis prácticamente, y que va a enfrentar a los ejércitos del mundo allí en ese mismo valle para aniquilar al mundo entero, ¿verdad? A manera de guerrero. Dice, allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, porque no les bastó con deportarlos, sino que quisieron aniquilar todos sus símbolos y abatirlos, ¿verdad? Humillarlos. Por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Querían apropiarse de la tierra de Israel toda vez que se hallaba desguarnecida. Entonces, este es el tiempo en el que procede esto, que es sobre el 522 es deportado Judá, y sobre 522 es deportado, pues sobre lo sucesivo, sobre el 523, 524 dataría, no, es al revés, sería el 521, el 522, así se daría lugar el día de la batalla, que es nombrado en las escrituras como el día de la batalla. Entonces, decir que antes de entrar en el verso
más profundo de ver y que hay que ver con más cuidado para situarlo en su justo lugar, porque como decimos, esto no corresponde a después de la muerte y resurrección del Mashiach, sino a tiempos de antes del nacimiento físico del Mashiach, que fue sobre... esta batalla se produjo sobre 522, en la deportación de Judá, cuando, ya digo, la tierra quedó prácticamente indefensa, fue Elohim quien tuvo que defenderla. Entonces se produce Zacarías 14.3. En Zacarías 14.3 vamos a ver algo interesante. Zacarías es añadido. Zacarías, estos capítulos últimos de Zacarías o Zacaríahu son añadidos, pero dice algo muy interesante y que sí es correcto. Dice: luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. Como hizo en tiempos pasados se corresponde, da a entender, a Egipto, ¿verdad? En aquel día sus pies estarán sobre el Monte de los Olivos, de ahí sacan que la venida del Mashiach va a ser sobre el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el Monte de los Olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente, la mitad del monte se desplazará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Entonces de aquí sacan que pondrá su pie sobre el Monte de los Olivos para datar la tercera venida de Jesús, que se ha predicado siempre. Después del arrebatamiento en las nubes y todo eso, desciende sobre el Monte de los Olivos, lo cual sería la tercera venida. Pero aquí está hablando de esa batalla, de la batalla sobre el 522 a.C., que se dice, ¿verdad? Y lo dice, lo adelanta aquí, dice, saldrá a pelear contra, luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones. ¿Contra qué naciones? Una coalición asiria, que incluía la actual Irán, la actual Irak y la actual Siria, entre otros pueblos, que querían desvencijar completamente a Israel, a los símbolos de Israel, y arrasar con todo, la tala y quema, y apropiarse encima, dividirse la tierra para ellos. No lo permitió el bendito sea, y de eso habla aquí este verso añadido de Zacarías, pero que sí muestra un hecho que sí fue realidad, porque aquí lo profetiza. Saldrá a pelear contra las naciones, que hemos visto en Joel 3.2, que saldrá contra el mundo, Yahweh contra el mundo. Esa fue la escena real de Yahweh contra el mundo en su forma de enfrentar a los ejércitos, ¿verdad? Ahora, se entiende que en este tiempo final utilizará también los elementos, también piedras ardiendo, que ahora vamos a ver, que también se produjo en esta escena del año 522 antes de Cristo, ¿verdad? Que vuelvo a decir que es una referencia que se da antes de Cristo, bueno, pues antes del Mashiach. Entonces, ahora sí vamos al verso clave para entender y situar todo esto. En Isaías 63, 1 al 5, en Isaías 63, 1 al 5, dice: ¿quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra? Subrayen Bosra porque vamos a hablar proféticamente. Con sus ropas teñidas de rojo. Luego en Apocalipsis también dice que pisará el lagar de la ira del Todopoderoso y que salpicará sus vestidos, ¿verdad? De manera que esta escena se repite se va a repetir en nuestro tiempo, pero la escena contra el mundo fue en el año 522. La escena profética que estamos esperando corresponde a aniquilar al inicuo. Dice, lo matará con el resplandor de su venida, ¿verdad? Será la muerte selectiva del inicuo globalizado, de ese ser, esa generación perversa, ¿verdad? Maligna, de malignos, en rebeldía contra el Eterno bendito sea, y
y será también les dará muerte selectiva, pero a manera de enfrentar a un ejército compuesto fue en el año 522. Ahora va a enfrentar, digamos, a una potestad, no a ejércitos organizados ni de OTAN, ni de Estados Unidos, ni nada. Esto es selectivamente a la persona que transgrede y que vive en rebeldía abierta contra él, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces sigue diciendo, ¿quién es este que viene desde dónde? Desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Soy yo el Señor proclamando su salvación, soy yo el Señor quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están todas tus ropas como si hubieras estado pisando uvas? Estuve pisando el lagar yo solo, no había nadie para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos. Dice en otras versiones, me maravillé de que no hubiera nadie para ayudar. ¿Para ayudar a quién? Para ayudar a Israel. En ese tiempo, 522. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios, su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado, aquí es, al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Querían desvencijarlos por completo, así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté a las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo. Cayeron al suelo. Hasta el día de hoy en esa zona hay radioactividad en Bosra, una especie de radioactividad profética, y derramé su sangre sobre la tierra. Ahí es donde se emitió tal muerte ambiental que los ojos se les salían de las órbitas, ¿verdad? Porque quedaron calcinados. Ahora, vamos a ver a qué se corresponde esa calcinación que hubo allí. Verán, Bosra, esta batalla en el valle de Josafat, y se le llama Bosra, esta era una ciudad de basalto. El basalto son piedras volcánicas que hay en todo lecho marino. Y esto nos habla proféticamente, porque esta escena del 522 también se va a producir en el último tiempo, es decir, es una tipología. La batalla física de ejércitos contra Yahweh se produjo en esa escena de 522, ¿verdad? Cuando ya había sido deportado Judá y no quedaba allí ni títere con cabeza prácticamente. Pero la que estamos esperando, que toma de los mismos símbolos de vestidura teñida de sangre del Eterno bendito sea, y de ir contra los opresores de su pueblo, los que nos están sitiando el campamento de los santos, eso tiene que ver con Bosra, con el símbolo de Bosra. Es una ciudad de basalto, piedras volcánicas de todo lecho marino. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio es contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Domina sobre muchas aguas, esto es, tribus, pueblos, lenguas, naciones. Pero ¿qué pasa? Que está sentada sobre muchas aguas, pero su mismo asiento es fuego. Está caminando por el fuego sin saberlo. Cuando Elohim utiliza el símbolo Bosra es porque se incendia. Esas aguas muy profundas que dice la gran ramera que está dominando a su antojo, pero de ahí mismo salen piedras volcánicas para que se tambalee su mundo, ¿verdad? En los lechos marinos se tambalee su mundo. Al día de hoy, es más, los mares se están recalentando sobremanera y si hilas una noticia con otra, se está viendo que algo extraño está pasando.
Así que para Jon Terúa debemos estar atentos. Shalom, shalom, besos y abrazos.